Amén. Le damos gracias a Cristo, hermanos. Le damos gracias a Jesús porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Su misericordia, ¿verdad?, se muestra en nuestras vidas todos los días. Y yo creo que no hay nada mejor que tener la oportunidad de venir a la casa del Señor, al templo santo, ¿verdad?, que usted y yo santificamos con nuestra adoración, a darle la gloria a Dios, a darle la alabanza a nuestro Señor, ¿verdad? Y hacerlo con todo nuestro corazón, con un corazón agradecido delante del Señor. Amén. El día de hoy, hermanos, pues les tengo buenas noticias. Comenzamos un estudio que le había prometido. Amén. Comenzamos nuestros estudios, hermanos. Hashtag Somos la Iglesia. Amén. Somos la Iglesia, la serie de estudios. Amén. Y quiero en estas semanas, hermanos, estar usando como base, ¿verdad?, ahí Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, y vamos a estarlo leyendo, ¿verdad?, cada que tengamos nuestros estudios, ¿verdad? Y le voy a pedir que venga con su corazón, que venga con un corazón dispuesto, que tiene la oportunidad, tráigase su libretita. Amén. Vamos a hacer apuntes. Amén. Van a ser varias semanas que vamos a estar estudiando, ¿verdad?, esta hermosa palabra del Señor, ¿sí? Y la importancia de conocer, pues que es importante, hermanos, ser la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Leemos ahí entonces, hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Y mira lo que dicen estas palabras, ¿verdad? Dice el versículo 19: así es que ya no sois extranjeros, ¿sí? Ya no sois extranjeros ni advenedizos, o sea, ya no somos ajenos. No somos ajenos. ¿Ajenos a qué? Dice, sino conciudadanos de los santos. Ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios por Cristo. Versículo 20 dice, edificados, ¿sí? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, dice, y ¿qué dice? Los profetas, ¿sí? Mire, voltea acá un segundo. Sí, la palabra de Dios, sí. Ahí está, hermanos, la enseñanza de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, no te di la palabra, creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. ¿Qué le dice a usted la palabra o la expresión morada de Dios? Un lugar donde Dios puede habitar, ¿verdad? La casa de Dios. Sí, y sabemos que Dios habita en la santidad de su pueblo. Sabemos que Dios habita en la obediencia. Sabemos que Dios habita, hermanos, en su pueblo, ¿verdad? Quien es considerado su pueblo, quien es considerado su iglesia, como dice estos versículos, ¿verdad? Que usted y yo ya no somos extranjeros, no somos ajenos, hermanos, sino somos conciudadanos de los santos. ¿A cuáles santos se refiere? Aquellos de la antigüedad, ¿verdad? Entre ellos, quien escribe estas palabras, el apóstol Pablo, ¿verdad? Somos conciudadanos con el apóstol Pablo y miembros de la familia de Dios. Y ahí es donde Dios habita. Y Dios quiere habitar siempre. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, para entrar entonces a nuestro estudio. ¿Está listo? Amén. ¿Está listo ya en su casa? Espero que sí. Oramos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, mi Dios. Gracias por tu hermosa presencia en nuestras vidas. Espíritu Santo, gracias porque moras en nosotros, Señor, y el Espíritu, nuestro mismo Espíritu, Señor, conectado con el tuyo, Señor, nos da testimonio que somos hechos hijos de Dios. Te damos gracias por esa hermosa bendición, Señor, inmerecida. Padre, gracias por todo lo que has hecho, lo que has dado, Señor. Queremos, Señor, en este tiempo entrar
en tu palabra, estudiar, Señor Dios, con sensibilidad en nuestro corazón. Padre, permitiendo que tu Espíritu hable a nuestros sentidos, hable a nuestro intelecto, Señor Dios, podamos meditar en tu palabra, podamos permitir que tu palabra, Señor, entre a lo más profundo de nuestro ser, Señor, ahí tocando las fibras más sensibles de nuestro corazón, Señor Dios, y podamos, como dice tu palabra en Romanos 12:2, ser transformados conforme a la renovación de nuestro entendimiento. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Haz con nosotros como tú quieras hacer en esta noche, Dios. Te lo pedimos, Señor, humildemente, Padre. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Somos la iglesia. Bien importante, hermanos, que usted y yo lo hagamos. Amén. Decía un hermano, ¿sabe cómo toma un predicador agua? Igualito que usted, ¿verdad? Amén. Entonces, importante, hermanos, ¿verdad? El que esta frase, le decía yo, ¿verdad? En las predicaciones que estábamos llevando a cabo, que llevé a cabo hace un tiempecito, un mesecito atrás, ¿verdad? Una secuencia de 3 predicaciones que tuvimos, que esta frase debe de estar fresca en nuestra mente. Si usted y yo somos la iglesia, ¿sí? Si usted es la iglesia, usted debe mantener fresca esta idea, hermanos, esta frase en su pensamiento y en su corazón, porque el ser la iglesia, hermanos, inquiere ciertas características, amén, o depende de ciertas características, hermanos, que precisamente vamos a estudiar en este tiempo. Y le voy a decir que últimamente, y esto es para crecimiento, es para que crecimiento de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Se supone, y lo habíamos mirado, hermanos, hace un añito atrás por ahí, ¿verdad? Estuvimos estudiando ahí en Efesios capítulo 4, ¿verdad? El deseo del corazón de Dios, que de usted y yo crezcamos, ¿verdad? Como también nos dicen los versículos de nuestros estudios en este tiempo. Debemos de crecer para llegar a la estatura, dice Efesios, ¿sí? Capítulo 4, versículo 15 en adelante, al llegar a la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Jesús, Cristo, sí. Entonces el deseo del corazón de Dios es de que usted y yo alcancemos esa estatura. Usted y yo, hermanos, Dios está visualizando la iglesia, o sea, a usted y yo, sí. La iglesia nos está visualizando aquellos que vamos, hermanos, cada día creciendo, sí, creciendo en gracia, dice acerca de Jesús, para con Dios y para con los hombres. Amén, creciendo en gracia. Hay un proceso de crecimiento que tiene que efectuarse en nuestra vida cristiana. Wow, tremendo. Es algo que muchas veces, hermanos, no estamos pensando. Y le voy a decir que últimamente no oímos hablar, no es muy común hablar o escuchar hablar del crecimiento espiritual, ¿sí? Muchos creyentes en nuestro tiempo, hermanos, se han dejado desviar. Tengo que decirlo de esta manera, por enseñanzas diferentes, ¿verdad? Que hablan de poder, ¿verdad? De empoderamiento, que hablan de energía sobrenatural, que hablan de éxito sin tener que pasar por el proceso de crecimiento para alcanzar la madurez cristiana. Y muchas veces, hermanos, esas enseñanzas se hacen tan importantes en la vida del que cree en Jesús, que lamentablemente se empieza a ver, hermanos, que la iglesia empieza a desviarse del propósito principal. ¿Sí? Están buscando soluciones instantáneas para sus problemas espirituales, ¿no? Nada, hermanos, o alejándose de lo que enseña la palabra acerca de la necesidad de vivir una vida cristiana conforme al diseño de Dios. Y el diseño de Dios, hermanos, requiere crecimiento, ¿sí? Requiere crecimiento, demanda, es más, tengo que decirlo, demanda un crecimiento. Sí, la vida cristiana, hermano, lo digo de nuevo, demanda crecimiento. Si usted es un hijo de Dios, hay una demanda sobre usted. Y esa demanda es de que usted y yo crezcamos día con día, hermanos, en gracia para con Dios y para con los hombres. Sí, demanda un crecimiento. La vida cristiana demanda un crecimiento.
Aquel que no crece es porque no es cristiano, te lo tengo que decir de esa manera. Sí, no es cristiano. No ha tenido un encuentro con Cristo, porque el encuentro con Cristo, hermanos, atrae la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, dice la palabra que Él nos llevará a toda verdad y a toda justicia. O sea, vivir, hermanos, como verdaderos cristianos y vivir haciendo cada día justicia ante los ojos de Dios. Lo que es justo, pues, que Dios mira como justo. Muy importante, el plan de Dios, hermanos, es que alcancemos la madurez a través de un proceso continuo de crecimiento. ¿Sí? El hecho que la iglesia de nuestro tiempo haya dejado de dar importancia al crecimiento espiritual, hermanos, está produciendo frutos amargos en nuestra sociedad. Frutos amargos en nuestras familias, frutos amargos en la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Las iglesias, hermanos, están llenas de gente espiritualmente inmadura. Sí, sin discernimiento, débiles y frágiles en la fe. Con cualquier cosita se me andan ahí desbaratando. Amén, frágiles, hermanos. Óigame, tal fragilidad, hermanos, que con cualquier expresión de disciplina, hermanos, de enseñanza, de corrección que da, hermanos, el Espíritu Santo, óigame, mejor me voy de la iglesia. Somos tan frágiles que las lluvias nos prohíben, nos evitan venir a la iglesia. Que las situaciones, hermanos, del tiempo, del clima, hermanos, o situaciones en la vida nos impiden tener una intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, ¿verdad? El desgaste, el cansancio muchas veces nos impide tener una intimidad con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos frágiles. Porque nuestra sociedad o la iglesia de nuestro tiempo ha creado, hermanos, una iglesia frágil, débil, inmadura. Miles, hermanos, de personas, quizás millones, y es triste pensarlo y decirlo, ¿sí? Prefieren confiar en, y no lo digo en un contexto malo, pero prefieren confiar, hermanos, en el conocimiento humanista o humano, ¿verdad? Prefieren confiar en los psicólogos, amén, antes que pasar por el rigor, hermanos, o los rigores del verdadero discipulado cristiano y del crecimiento en la gracia, le decía. Y le digo, se lo digo en un contexto positivo, porque hay muchos hermanos psicólogos centrados en la palabra de Dios, y mis respetos y mi honor hacia ellos. Pero lamentablemente la mayoría, hermanos, o muchos de ellos están despegados de los principios bíblicos. Solamente se centran en lo que en la sociedad, hermanos, o el mundo inteligente del hombre presenta como el centro de la humanidad, y esto es el hombre mismo. ¿Sí? El ser humano es el centro de la humanidad, hermanos, para el conocimiento o el entendimiento humano. Pero el centro de la humanidad es Cristo. Pues dicen amén. El centro de nuestra sociedad es Cristo. El centro del universo es la verdad absoluta que presenta la palabra de Dios. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Amén. Sí, hermanos. Entonces, ¿verdad? Le decía, últimamente no oímos hablar mucho acerca del crecimiento espiritual y de la importancia. Mientras nos empoderen, mientras nos hablen de que somos el centro del mundo, ¿verdad? Mientras nos prometan poder, energía sobrenatural, éxito en todo lo que hacemos, es la iglesia que yo quiero ir, ¿verdad? Que no me hable de crecimiento espiritual. Que no me hable de negación a mí mismo, como dice la palabra. El mismo Jesús lo dijo. Que quiera venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es?
Niéguese a sí mismo. O sea, lo que tú eres, el centro del universo que piensas que eres, ¿verdad? No sirve para nada. No sirve para el caminar con Cristo. Amén. Niéguese a sí mismo y después, ¿qué dice? ¿Verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿verdad? Primero niéguese a sí mismo, después que tome su cruz, viva una vida de proceso de transformación. Tomar la cruz. Amén. La vida cristiana, hermanos, es una cruz para el Hijo de Dios, pero una cruz que se disfruta. Alguien por ahí dijo, ¿verdad? El apóstol Pablo: soy esclavo por amor. Amén. Sí, es un proceso, hermanos, que nos lleva a crecer, que vamos creciendo en el Señor, hermanos. Esa es la vida cristiana que Cristo diseñó. Sí. Y lo que lamentablemente, hermanos, está pasando en este tiempo, le decía, representa una seria amenaza para la iglesia. Puede ser el síntoma de algo terrible, ¿verdad? Que algo está terriblemente mal en la iglesia de nuestros tiempos. Sí. Ya que el crecimiento espiritual, hermanos, constituye uno de los signos esenciales. Escúcheme bien, uno de los signos esenciales de la vida, tanto del terreno físico como en la espiritual. Sí. Es esencial. Clarificándolo un poco, es vital. ¿Qué es vital? Es de vida o muerte para nuestra vida física, hermanos, y nuestra vida espiritual. Si no hay crecimiento, hermanos, es que tampoco existe vida verdadera. ¿Sí? Si no hay crecimiento, no existe vida verdadera. Y esto, pues mire, tan solo y tan sencillo como vernos a nosotros mismos. Si no estamos creciendo, si no estamos madurando en nuestro cuerpo, ¿verdad, hermanos? No hay vida. Amén. Porque el cuerpo, el natural, el proceso natural, hermanos, del ser humano es nacer, crecer, madurar, ¿verdad? Y pues llegar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque el que está en Cristo, ¿verdad? No hay muerte. Amén. Pero es necesario crecer. Ese es el proceso, hermanos, que tenemos que participar todos en la vida. ¿Sí? Y ahí, hermanos, es donde observamos, ¿sí? En la vida, hermanos, misma, se observa, hermanos, el crecimiento espiritual cuando lo hay. El crecimiento espiritual. ¿Sí? Y cuando miramos el crecimiento espiritual en la vida, no dudamos que hay vida cristiana. Y hay vida que salta, como dice la palabra, que salta para vida eterna. Amén, en Cristo Jesús. ¿Sí? Y de una cosa, hermanos, podemos estar seguros. Dios quiere que todo cristiano alcance en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiere que alcancemos, hermanos, la madurez. Quiere que crezcamos. Amén. Por ahí había un hermano que, ay, Dios mío, mejor después le cuento. Vamos a leer primero la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Sí, hermano, no deje de venir a la iglesia, porque si deja de venir a la iglesia y yo le sé por ahí algo, lo voy a sacar a flote. No voy a decir su nombre. Pero voy a hablar de las situaciones, hermanos, de la vida. Segunda de Pedro 3:18. Dice, antes bien, fíjese esto, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice ahí, a Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien que creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos crecer primero en gracia y después se dice ahí en conocimiento. Y en conocimiento, eso es un conjunto. Hay muchos que crecen en conocimiento nada más, pero se les olvida crecer en gracia. ¿Sí? O sea, madurar espiritualmente. Y yo le he mencionado muchas veces, hermanos, que, hermanos, conocimiento no es suficiente.
Debe de haber una combinación de conocimiento, ¿verdad? Para que se convierta en sabiduría o una manera sabia de vivir, ¿verdad? Es necesario el conocimiento junto con ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es necesario. ¿Por qué? Porque Él nos lleva, hermanos, a aplicar el conocimiento a nuestra vida. Pero ahí nos dice Pedro que usted y yo, hermanos, de acuerdo al corazón de Dios, hermanos, nos manda que crezcamos en la gracia. Necesitamos crecer, hermanos, en el Señor. ¿Sí? Y esta es nuestra obligación, le decía. ¿Por qué? Porque el que vive una vida cristiana, la vida cristiana, le decía hace un momento, demanda crecimiento. Sí, demanda crecimiento. Día tras día podemos avanzar hacia un conocimiento más pleno, elevado, personal y experimental de Dios en Cristo Jesús. Si usted y yo estamos centrados, hermanos, en esto, en lo que representa, hermanos, el crecimiento, usted y yo podemos experimentar, hermanos, ¿sí? Este conocimiento pleno en Dios, elevado en Dios, personal, hermanos, íntimo en Dios y experimental, le decía, en Dios por medio de Jesús. Vamos experimentando, hermanos, la gloria de Dios en nuestras vidas. Es importante, ¿sí? Nos es posible llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Nos enseña la Escritura a través de su palabra, ¿verdad que sí? De su palabra, ¿verdad? Podemos llegar al Dios que lo escribió todo, ¿sí? Y conocerlo, hermanos, tal como Él es, en esa intimidad, amén, con nuestro Señor. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y muchas personas, hermanos, en muchas personas hay ideas equivocadas acerca de la madurez espiritual, ¿sí? Y por ese error que hay ahí, hermanos, en sus pensamientos, no están creciendo todo lo rápido que podrían crecer, ¿sí? O se encuentran, hermanos, atrapados por ahí en un nivel muy inferior al que deberían de estar, porque están entendiendo mal lo que significa ser espiritualmente maduro y crecer en la gracia, ¿sí? No lo han entendido claramente. Es muy importante. Aquí, hermanos, le voy a mencionar, mire, unas ideas erróneas sobre el crecimiento espiritual. Y es importante, hermanos, que lo analicemos, ¿sí? El crecimiento espiritual nada tiene que ver con nuestra posición en Cristo, ¿sí? Nada tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Sabemos que Jesús fue a la cruz, ¿verdad que sí? Y Jesucristo, hermanos, vino a posicionarnos en un lugar especial por su sacrificio, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Vino a posicionarnos. Ahora, hermanos, delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Usted y yo estamos posicionados, hermanos, en algo perfecto, en algo, hermanos, somos nuevas criaturas, ¿sí? Por Cristo. Mira lo que dice Colosenses 2:10. Dios, hermanos, ya nos ve perfectos por el Hijo de Dios. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estás completos, estamos completos en Él. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas, ¿sí? Y le decía, entonces en posición ante la mirada de Dios, ustedes y yo, hermanos, somos perfectos. Sin embargo, el crecimiento, ¿sí?, es el proceso, hermanos, mediante el cual lo que somos en Cristo, ¿sí?, esa perfección que Dios mira en nosotros, se hace más y más real en nuestra experiencia diaria. Amén. Vamos siendo transformados, decíamos.
transformados, ¿sí? Y cada vez más, hermanos, nos asemejamos a la estatura o a Jesús, ¿verdad? Cada vez más alcanzamos la estatura del varón perfecto que es Cristo. Piense bien esto, porque Dios, hermano, nos está mirando a través de Jesús. ¿Sí? Somos justificados ¿por quién? Por Cristo. Amén. Entonces, Dios, hermano, el Padre no está mirando nuestra justicia, porque si mirara nuestra justicia, óigame, ¿desde cuándo hubiéramos sido consumidos? Pero no se trata de nuestra justicia, sino de la justicia de Cristo. Pero no, hermanos, esto no quiere decir que porque Cristo, hermanos, nos justifique, podemos dejar de crecer. No, al contrario. Sí, el deseo del corazón de Dios de que usted y yo, hermanos, cada vez más le decía, seamos, hermanos, verdaderos hijos de Dios en nuestra experiencia diaria. ¿Sí? Le decía, no tiene nada que ver. El crecimiento no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. ¿Por qué? Porque somos salvos en Jesús. El crecimiento espiritual nada tiene que ver con el favor de Dios. ¿Sí? Nada tiene que ver con el favor de Dios. El amor de Dios por nosotros no depende de nuestro comportamiento. Amén. Porque su amor es grande y es incondicional. Amén. Cuando éramos débiles, nos amó así. Impíos, nos amó. Pecadores, nos amó el Señor. Mire Romanos capítulo 5, del versículo 6 al 10. ¿Sí? Romanos 5, versículos 6 al 10. Dice la palabra, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, dice aquí, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, versículo 8, muestra su amor para con nosotros en que siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, hablábamos de la justificación, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces la salvación no tiene nada que ver, hermanos, perdón, el crecimiento no tiene nada que ver con el amor de Dios, con el favor de Dios hacia nosotros. ¿Sí? Dios demostró su amor aún, dice aquí el versículo, siendo nosotros pecadores. Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. ¿Sí? Sí. Entonces, Dios, esto quiere decir que no, Dios no nos va a amar solamente porque estamos creciendo. ¿No? Si nos amó, hermanos, nos ama porque Cristo murió por nuestros pecados. ¿Sí? El crecimiento espiritual tampoco, hermano, no tiene nada que ver con el paso del tiempo. Nada que ver con el paso del tiempo. ¿Sí? En el ámbito espiritual, hermanos, el crecimiento o la madurez no se mide con el tiempo en la iglesia. Y aquí le voy a decir del hermano que le iba a hablar. Había un hermano que le decía a su esposa, es que Dios, es que tú tienes que esperar que Dios me cambie, porque Dios me va a cambiar. El pastor predica que Dios me va a transformar. Ahí me la aventaba el hermano, hijo de Dios. Pasaron 10 años y la misma respuesta le daba a su esposa, es que Dios me va a cambiar. Por eso le sigo entrando, por eso sigo haciendo lo que hago, viviendo mi vida como quiero vivirla. Pasaron otros 4 años y decía lo mismo. Puede haber, hermanos, gente en la iglesia, ¿verdad? Por 20, 30, 40, 50 años y aún ser un bebé espiritual. ¿Por qué?
Porque no depende del tiempo que estemos en la iglesia. ¿Sí? No depende del tiempo que estemos en la iglesia. Sino depende, hermanos, del resultado, del conocimiento que usted y yo vayamos adquiriendo de Dios, ¿sí? Y vaya transformando nuestra vida conforme al modelo de Cristo. De eso, ahí, hermanos, ahí está la madurez. Amén. Óigame, si le di 14 años, 15 años, hermanos, si en 15 años no pudo aplicar el conocimiento a su vida, no es culpa de Dios. Y que no me le eche a mí tampoco. Amén. Es porque no permitía que el conocimiento, ¿verdad? Como dice Romanos 12:2, lo mencionaba hace un momento, transformara su vida. ¿Sí? Transformaos, transfórmate. O sea, tú tienes que transformarte conforme a la renovación de tu entendimiento. Si no te transformas es porque no quieres transformarte. Porque Cristo ahí está, el Espíritu Santo ahí debe de morar en tu corazón. Y debe de ser transformado conforme a la renovación de tu entendimiento. Amén. No podemos decir que todavía nos faltan otros 5 o 10 años para poder llegar a la estatura de Jesús. No se trata del tiempo. No tiene que ver con el calendario, hermanos. Con el alma o el almanaque, le decía al hermano. No, sí. El crecimiento espiritual tampoco tiene que ver con el conocimiento. Con el conocimiento. No se puede, hermanos, comparar lo que hemos conocido, ¿sí?, para evaluar nuestra vida cristiana. O no podemos evaluar nuestra vida cristiana con lo que conocemos. Óigame, hay muchos que hablan, pero si tremendos, si andan de congreso en congreso, predicando, pero su vida da mucho que desear. Amén. La madurez no tiene nada que ver con el conocimiento. Hay muchos que conocen la palabra de tapa a tapa. En una ocasión me decía un hermano, aquí no, en McAllen, Texas. Me decía un hermano, lo invitaba al estudio de varones. Estamos trabajando en otra iglesia. Venga, hermano, al estudio de varones. Me decía el hermano, no, hombre, ¿para qué, brother? Yo conozco la Biblia de tapa a tapa, me decía. ¿Qué me vas a enseñar? No, pues yo nada, pero el Señor quizás nos puede llevar a un convencimiento. Él me decía que conocía la palabra de tapa a tapa y no quería ir al estudio de varones. Amén. Y vivía en fornicación, no estaba casado, pero conocía la palabra de Dios de tapa a tapa. Interesante, me gustó para maestro, pero al mirar su vida, pues no había la suficiente madurez para enseñar lo que él sabía. Sí. Pero hermano, no tiene nada que ver, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el conocimiento. Le decía, sino el resultado que ese conocimiento da en nuestra vida, que cada vez se asemeja más a la vida de Cristo. Sí. El crecimiento espiritual nada tiene que ver con la actividad, con lo que hacemos. Algunas personas suponen, ¿verdad?, de una manera equivocada, que los cristianos maduros son los que se mantienen siempre ocupados, atareados en el trabajo, ¿verdad? Pero esto no necesariamente madurez tampoco. Ni tampoco se puede sustituir el crecimiento con la actividad. El Señor nos llama a ser siervos y nos llama a servir, pero el servicio tiene que estar combinado de un carácter según el de Cristo. Sí. Y tampoco, pues, ¿verdad? No me diga aquí, ¿verdad? Cristianismo también se ve en el deseo de servir al Señor con todo el corazón.
Y Mateo menciona, hermanos, un grupo de personas que estaba, hermanos, pues presentándose delante de Jesús ahí, diciéndole que ellos eran dignos, hermanos, del reino de los cielos. Y Jesús les contesta, o Jesús dice estas palabras, Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué dice Jesús? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, entre comillas, la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Aquí le decía a aquellos que van de congreso en congreso, que hacen aquello porque tienen, ¿verdad? Y la gracia de Dios sobre sus vidas. Pero dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow, tremendo. Y Jesús hablando estas palabras. Sabemos que el trabajo, hermanos, tampoco, la obra que hagamos no puede comprar la salvación, ¿verdad que no? Ni producir tampoco la madurez espiritual. El crecimiento espiritual nada tiene que ver con la prosperidad, nada. Algunos predican que tener mucho dinero, una preciosa casa, un buen auto, un buen carro, un trabajo seguro, ¿verdad? Es evidencia de madurez. Predican que la madurez se refleja solo en la prosperidad. Pues no lo vaya creyendo eso. ¿Sí? Dios tal vez nos haya permitido prosperar, pero eso no es muestra de crecimiento espiritual. No, no hay respaldo bíblico que hable de ello. ¿Sí? El crecimiento espiritual, hermanos, consiste simplemente en coincidir nuestras prácticas con la posición que disfrutamos en Cristo. ¿Sí? Que hay una consonancia entre quien dice Dios que somos, quien dice Dios que somos, con nuestras prácticas. Somos la iglesia. Dios dice que somos la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué características tiene la iglesia? Y es lo que vamos a estar viendo, hermanos, en este tiempo. Pero es importante que usted y yo entendamos esto, hermanos, que el crecimiento espiritual no tiene que ver con muchas cosas que nosotros creemos muchas veces que tienen que ver. ¿Sí? El crecimiento espiritual, hermanos, le decía, consiste en hacer coincidir, en que haya, hermanos, consonancia con quien Dios dice que somos y quien realmente somos. Sí. O sea, que usted y yo día con día vamos siendo transformados conforme a la renovación de nuestro entendimiento, que nuestras prácticas día a día van cambiando. Vamos siendo diferentes que el día anterior. ¿Por qué? Porque vamos aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. El crecimiento espiritual es un resultado decisivo, o sea, de la decisión. Tenemos que tomar decisiones. Y lo podemos llamar como usted quiera. Mire, podemos decirlo como, llamarlo como seguir la justicia, como lo habla ahí en 1 Timoteo 6:11. Podemos hablarlo como ser transformado, Romanos 12:2. Como perfeccionar la santidad, 2 Corintios 7:1. Como proseguir a la meta, Filipenses 3:14. O edificarnos en la fe, Colosenses 2:7. Pero el objetivo común de todos los cristianos consiste en ser transformados, hermanos, en la misma imagen, en la misma esencia de Jesucristo, el Hijo de Dios.
Llámelo como quiera, pero consiste en eso, en que usted y yo cada día más nos asemejamos a Jesucristo. Hay mucha gente en este tiempo, hermanos, que necesita conocer a Jesús, ¿sí o no? Pero es que Jesús estuvo hace 2000 años. Jesús a mí me dice que está formando, hermanos, y está en una transformación de un grupo de personas que se están asemejando a Él y que van a ser como Él cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Qué quiere decir? Que si usted y yo somos la iglesia, la gente, la sociedad debe de ver a Jesús en usted y en mí. Decía el apóstol Pablo, lo decía de esta manera: ser ejemplos de mí como yo de Jesucristo. ¿Cuántas o cómo o hasta dónde puede decir usted esas palabras? Somos la iglesia, sí o sí. Segunda de Corintios 3:18. Dice: por tanto, versículo 18, nosotros quienes, todos dice ahí, nosotros todos dice ahí, todos mirando a cara descubierta, como en que en un espejo, que la gloria del Señor, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué? En la misma imagen. En la misma imagen ¿de quién? ¿De quién? De Jesús. Vamos de nuez. Regrese al principio. 18, mire. Por tanto, nosotros quienes, todos, allá en su casa, todos, nosotros todos, mirando a cara descubierta, o sea, nuestro rostro, ¿sí? El rostro de Denise, Isabel, ¿verdad? Gilberto, Alejandro, Ana, ¿sí? Eliezer, mirando a cara descubierta como en un espejo, que cuando usted y yo nos miramos en el espejo, hermanos, en el espejo miramos que la gloria de Dios, miramos que la gloria de Dios, tenemos que mirar la gloria de Dios, somos transformados. Si usted y yo estamos experimentando la transformación que Cristo debe de hacer en nuestras vidas, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados en la misma imagen de Jesús. Quienes miraron, hermanos, a Jesús hace 2000 años, es necesario que el día de hoy lo miren. La gente, nuestra sociedad necesita mirar a Jesús en ti, 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 en ti. En ti y en ti, hermano. En italiano, capisci? Si no capisci, hermanos, mejor no hay que llamarnos la iglesia. Crecer espiritualmente no es algo místico. No, no es algo, hermanos, fruto de la magia, algo mágico. No es algo sentimental. No es algo psicológico o una consecuencia de poner en práctica ciertos secretos inteligentes. No. El crecimiento experimental, hermanos, lo experimentamos a medida que vamos comprendiendo y practicando los principios que nos dan la palabra de Dios. Sí.
No es algo místico. Alguien espera por ahí algo místico. ¡Wow! ¡Ping! No. El crecimiento espiritual, hermanos, se va dando en nuestras vidas. Lo vamos experimentando, le decía, a medida que vamos comprendiendo y practicando principios que se nos dan en la palabra de Dios. Y mire, con eso termino. Le voy a dar de pasón lo que vamos a estudiar. Esto es solamente la introducción. Lo que vamos a estar estudiando en estas semanas. Primero era necesario que yo le hablaba de la madurez espiritual, lo que define la madurez espiritual. Si una persona, ¿por qué? Porque una persona madura, escúcheme bien, una persona madura entiende claramente los conceptos que vamos a estar estudiando en nuestros siguientes estudios. Sí, los va a comprender. Sí. Yo voy a usar la figura de interrogación para presentar mis temas. Número 1, le voy a presentar cuál es el propósito. Le había puesto yo cósmico, pero dije, yo me acuerdo de un predicador que muchas veces se agarró hablando así con palabras bien científicas, y yo me acordé que le entendí la mitad de lo que me decía. Entonces, para no usar cósmico, voy a decir universal. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito universal de la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo lograr o cómo logra la iglesia alcanzar su propósito? ¿Qué debe buscar la iglesia? Número 5, ¿cómo encuentra la iglesia lo que busca? Y número 6, ¿qué debe ofrecer la iglesia al mundo? Esos serán los temas que vamos a estar mirando en estas siguientes semanas. ¿Está listo para el roller coaster de la palabra de Dios, de la enseñanza bíblica, hermano? ¿Sí? ¿Estamos listos, hermanos? Si no se agarra bien, se va a caer. Se lo advierto. Amén. Si no nos agarramos bien del Espíritu Santo, ¿verdad? No quiero que se me vaya a lastimar. Agárrese bien. Amén. Y vamos creciendo en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu palabra tiene la intención, Señor, de formar a tu hijo, Señor, en nuestras vidas. Tiene la intención, Señor, el interés de formar a Jesús en nosotros para que podamos ver a cara descubierta, como en un espejo, a la misma imagen de tu Hijo, Señor, la esencia de nuestro amado Salvador. Ayúdanos, Señor, a entrarnos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra vida, Señor Dios, a este proceso de transformación que tenemos que sufrir para llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Es necesario que el mundo mire a Jesús en aquellos que nos decimos ser cristianos. Es necesario que el mundo mire a Jesús en mi vida, Señor. Es necesario que el mundo mire a Jesús en nuestra vida, los que somos hijos de Dios, los que somos llamados de la familia de los santos. Padre, llévanos ahí, Señor. Llévanos a esa transformación, Señor, que necesitamos vivir. Padre Santo, en este hermoso comienzo que has dado a tu iglesia, podamos reflejar la imagen de Jesús en nuestra vida todos los días, Padre. Enséñanos, amado Dios. Llévanos ahí, papá. Queremos ser esa iglesia que debemos ser en Jesús. Queremos ser esa iglesia que necesitamos ser para el mundo. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, Padre, amén. Aleluya, amén. ¿A cuántos les gustó, hermanas? Amén, ¿verdad? Está bonito esto. Vamos a prepararnos, ¿verdad? Para esta serie. Todos los jueves va a estar el pastor compartiendo, ¿verdad? Por las siguientes semanas.
estos temas, amén. Y vamos a orar, hermanos, por los diezmos y ofrendas en esta noche. Dice la